buenos días. Un saludo cordial desde San José, Costa Rica, a toda la comunidad archivística nacional e internacional que nos acompaña. Damos inicio a la tercera jornada de este Congreso Archivístico Nacional, edición 2021, la archivística en el Bicentenario, moderna y ajustada a la realidad. Mi nombre es Catalina Zúñiga y les voy a acompañar en la primera parte de la mañana. Hoy estaremos desarrollando temas relacionados con la revista del Archivo Nacional a propósito de la celebración de sus 85 años de creación. Y al final tenemos también una ponencia muy interesante sobre una exposición que montará el Archivo Nacional de cara a los 200 años de vida independiente. Vamos a comenzar con las indicaciones generales de cómo funcionan las conferencias. Nuestros conferencistas cuentan con 20 minutos para su exposición. Tenemos también 10 minutos para un periodo de preguntas. La persona expositora escuchará una alarma 2 minutos antes de vencer su tiempo. A nuestra audiencia recordarles que en el chat de la plataforma pueden enviar sus preguntas y votar inclusive por aquellas que les parezcan más relevantes. Importante indicarles que no se tomarán en cuenta las preguntas anónimas. La persona expositora responderá las preguntas hasta donde el tiempo nos alcance. Entre las conferencias, como ustedes podrán notar, y aquellas personas que se vienen incorporando hasta este momento, indicarles que entre cada conferencia tenemos un pequeño receso audiovisual donde presentamos material justamente de esta naturaleza. Habrá una evaluación final después de cada jornada. Vamos a compartirles el enlace también en el chat del evento y por supuesto les agradecemos mucho su colaboración al respecto. Preferiblemente completar este formulario por medio de computadora. Y finalmente, indicarles que en las próximas semanas nuestros compañeros trabajarán en una memoria audiovisual del Congreso y cuando esté lista lo informaremos por nuestros distintos canales de comunicación. Muy bien, damos inicio a la primera conferencia del día. Se titula Análisis de los orígenes y trayectoria de la revista del Archivo Nacional, que está a cargo del señor Iván Molina Jiménez. Vamos a conocer los atestados de don Iván. Es catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA, de la Universidad de Costa Rica. Ha recibido importantes distinciones como el Premio Nacional de Historia y Premio de la Academia de Geografía e Historia. Premio Áncora del periódico La Nación, que es uno de los medios más importantes de Costa Rica. Premio al Investigador en Ciencias Sociales, Premio Luis Ferrero de Investigación Cultural. Uno de sus libros más recientes es Huelgas Democratizadoras, la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En el género de ciencia ficción ha publicado varios libros de cuentos cortos y algunos de sus relatos se incluyen en recopilaciones y revistas publicadas en distintos países. En los últimos años también ha incursionado como productor de cine costarricense. Don Iván no nos acompaña de manera presencial, pero nos comparte un video explicativo sobre el tema. Y dado que no está con nosotros por acá, pues evidentemente vamos a omitir el periodo de consultas. Los dejamos con el video de don Iván Molina. Buenos días. Muchas gracias al Archivo Nacional por la invitación para estar aquí en esta importante actividad y también pues a todas las personas que nos acompañan. Yo voy a referirme a la revista del Archivo Nacional, una de las revistas más antiguas de su tipo, no solamente en Costa Rica y Centroamérica, sino también a escala latinoamericana. Vamos a empezar compartiendo pantalla.
La revista es creada en 1936 por Ricardo Fernández Guardia, uno de los más reconocidos historiadores y literatos costarricenses. Podríamos decir que la revista se crea tardíamente, puesto que el Archivo Nacional de Costa Rica fue fundado en 1881, así que la revista aparece más de medio siglo después. Una situación que en parte se explica por la existencia de otras revistas anteriores que también habían incursionado en la publicación de artículos y documentos históricos. Y en el caso específico de Fernández Guardia, había que decir que él llega a la dirección del Archivo Nacional en 1928. Y si bien desde ese momento él pudo haber tenido la intención de crear la revista, la crisis mundial capitalista que inicia con el colapso de la Bolsa de Nueva York en 1929, va a dificultar enormemente llevar a cabo un proyecto de este tipo. Aquí en el cuadro número 1 tenemos a las personas que han ocupado la dirección de la revista desde su creación hasta el presente. Como ustedes pueden ver, la dirección estuvo predominantemente masculinizada en el periodo de 1936 hasta 1979. Luego se feminiza la dirección una vez que Luzalba Chacón León se convierte en la primera directora del Archivo Nacional y también la primera directora de la revista. Y esa tendencia solo se ha modificado recientemente cuando Alexander Barquero Elizondo pasa a ser director de la revista. En este cuadro también vemos la distribución en el tiempo de las personas que estuvieron en la dirección de la revista y el número de revistas publicadas. Aquí ustedes van a notar una primera contradicción pues muy evidente entre el periodo de gestión y el número de revistas, y el porcentaje de revistas publicadas. Por ejemplo, Fernández Guardia ocupó únicamente el 4,2% del tiempo de dirección, pero publicó en ese periodo el 14,3% de las revistas. Mientras que, por ejemplo, Virginia Chacón Arias ocupó el 32,1% del tiempo de dirección y en su gestión se publicó el 19,3% de las revistas. Estas diferencias entre periodos de gestión y el número de revistas publicado tiene mucho que ver con la periodicidad de la revista. Cuando Fernández Guardia publica la revista, desde mediados de la década de los 30 y hasta finales de la década de los 40, la revista tuvo una periodicidad básicamente bimensual y en algunos casos trimestral. Es decir, se publicaban de 6 a 4 números por año. Esta situación empieza a cambiar ya en el periodo de José Luis Coto Conde, puesto que a partir de 1949 la revista pasa a ser una publicación bianual, se publican 2 números al año, y a partir de 1963 la revista pasa a ser una publicación anual. También en este contraste entre los periodos de gestión y el número de revistas publicadas ha influido el hecho de que
ha habido algunos periodos en que la revista no salió del todo. Eso ocurrió especialmente en el periodo que va de 1970 a 1985, cuando el país estuvo afectado por diversas crisis económicas y como resultado de esto se redujeron los presupuestos y consecuentemente la revista no circuló. Uno de los periodos pues, más extensos de no circulación es el que se da en la primera mitad de la década de 1980, cuando Costa Rica experimenta la crisis económica más importante de la segunda mitad del siglo XX. No es sino hasta 1986 que la revista vuelve a publicarse y a partir de ahí entonces se ha seguido publicando regularmente hasta la fecha. Es importante señalar además que en estos periodos de dirección, uno de los cambios más importantes es el que va a ocurrir durante la gestión de Luz Alba Chacón León, cuando en 1988 se integra el primer consejo editorial. A partir de entonces, la revista va a empezar a ajustarse ya a las características operacionales de las revistas académicas. Esto es importante señalarlo porque durante el periodo de Fernández Guardia y aún de Jorge Bolio, realmente la revista del Archivo Nacional tuvo escasa competencia por parte de otras revistas similares. Esto porque no es sino hasta 1940 que se crea la Universidad de Costa Rica. Y la universidad tarda un poco en desarrollar sus propias revistas académicas. Esto va a ser un fenómeno sobre todo que se va a presentar a partir de la década de 1950 y es precisamente el desarrollo de estas revistas académicas el que empieza a mermar, digámoslo de esta forma, el número de artículos que los autores enviaban a la revista del Archivo Nacional. En parte esto, pues, es uno de los factores que va a explicar que la periodicidad de la revista se vaya reduciendo progresivamente, puesto que las personas que escribían en campos afines a los que publicaba la revista empezaron a tener otras opciones para publicar. Vamos ahora entonces a ver algunas de las características principales de estos periodos de gestión de la revista y de las publicaciones que la revista hizo a lo largo de estos 80 años. Que la revista ha publicado desde 1936 hasta el 2020, según el periodo de gestión de sus directores y directoras. Una breve explicación sobre las categorías que presenta el cuadro. Contribuciones se refiere a un variado tipo de textos que pueden ir desde artículos académicos o resultados de investigación cortos o extensos, hasta contribuciones más bien de carácter literario y también sobre asuntos de actualidad, es decir, más en el estilo de artículos periodísticos o reportajes periodísticos. Los editoriales son básicamente textos en donde los directores y directoras se refieren a las características de cada número de la revista
o algunos cambios ocurridos en la publicación. Los guiones y exposiciones se refieren a la publicación de ya sea simplemente el guión de una exposición realizada por el Archivo Nacional o también en algunos casos del guión acompañado con parte de las fotos u otro tipo, digamos, de materiales gráficos de la exposición. Y finalmente tenemos los obituarios, mucho más recientes, generalmente referidos a personas que han jugado un papel importante, ya sea en la historia del Archivo Nacional o de la carrera de archivística en la Universidad de Costa Rica. He dejado al final dos categorías, documentos e índices documentales. Estas dos categorías se refieren básicamente a las labores del Archivo Nacional en términos de la transcripción y publicación de documentos y la elaboración de índices de documentos resguardados por el Archivo Nacional. Explicado lo anterior, veamos entonces las características de los materiales publicados por la revista en los distintos periodos. Como ustedes pueden observar en este cuadro 2, durante el periodo de Fernández Guardia, básicamente los documentos dominaron las publicaciones de la revista junto con los índices documentales. Los editoriales fueron muy pocos y las contribuciones fueron básicamente artículos académicos de historia. Es decir, la revista del Archivo Nacional surge básicamente como una revista de historia. Esta situación, o mejor dicho, estas características de la revista cambian significativamente en el segundo periodo, cuando la revista es asumida por Jorge Bolio Jiménez, un ex sacerdote, también muy activo en la política costarricense, que asume la dirección del Archivo Nacional como parte de el equipo de gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, un político católico socialmente reformista. Los cambios principales que introduce Bolio van a orientarse a una priorización de la publicación de contribuciones. Pero aquí habría que señalar que estas contribuciones son muy distintas de las del periodo de Fernández Guardia. Una buena parte de esas contribuciones son sobre asuntos de actualidad, y también una buena parte van a ser sobre cuestiones literarias y de otro tipo. Aquí habría que señalar también que, a diferencia de Fernández Guardia, que mantuvo la revista con un perfil más académico y más profesional, Bolio Jiménez politiza la revista. Es decir, la revista se convierte en una revista que también publica frecuentemente materiales para apoyar al gobierno de Calderón Guardia o al de su sucesor, Teodoro Picado Michalski, y además algunos de estos artículos son beligerantemente anticomunistas. Esto se explica mucho porque el gobierno de Calderón Guardia había hecho pues una alianza con el Partido Comunista y la Iglesia Católica para impulsar una serie de reformas sociales, y por supuesto Bolio Jiménez no estaba muy de acuerdo con esa alianza del gobierno, y él pues mantiene la revista del Archivo con ese carácter, como dije antes, beligerantemente anticomunista. Una vez que Coto Conde
José Luis Coto Conde asume la dirección de la revista después de la Guerra Civil de 1948, que termina con el triunfo de los opositores a Calderón Guardia y a Teodoro Picado. La revista recupera el perfil que tenía en la época de Fernández Guardia, al básicamente priorizar la transcripción de documentos, la publicación de documentos transcritos, los índices documentales, y en el caso de las contribuciones hay un retorno a la publicación prioritariamente de artículos de historia. Aquí habría que indicar que a pesar de que hay este retorno, por decirlo así, a la política de Fernández Guardia, en la época de Coto Conde pues hay una importante diferencia, y es que mientras Fernández Guardia estuvo un poco más abierto a la publicación de artículos y documentos relacionados con la historia de Centroamérica, Coto Conde enfatiza sobre todo la publicación de artículos y documentos centrados en la historia de Costa Rica. Con la llegada de Chacón León, a partir de 1980, la revista del Archivo Nacional experimenta un cambio fundamental en el sentido de que si bien hay una nueva priorización de las contribuciones sobre la publicación de documentos, ahora se trata básicamente de contribuciones de tipo académico. Es decir, desaparecen los textos más de carácter literario o más general y se va hacia la publicación de textos más especializados, y lo que es más importante aún, en este periodo empiezan a aparecer ya una tendencia clara a la publicación de textos en el campo de la archivística, que es una carrera que se desarrolla en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica a partir de la década de 1970. Esta tendencia de cambio que ya se perfila en Chacón León se termina de consolidar en la época de Chacón Arias, cuando es claro que pues los documentos ya no van a recuperar, la publicación de documentos ya no va a recuperar la importancia que tuvo en el pasado, y que básicamente pues esta es una revista cada vez más dedicada a la publicación de contribuciones originales. Y esa tendencia presente en la época de Chacón Arias parece terminar de consolidarse en la época de los dos últimos directores, Campos y Elizondo, cuando aquí ya estamos frente a un cambio todavía más drástico, en el sentido de que las contribuciones, ahora sí artículos académicos, básicamente, representan casi el 80% de los materiales publicados, y los documentos se vuelven pues una proporción mínima en términos de los materiales. Aquí habría que indicar que estos cambios que estamos señalando se van a ver todavía más claramente en el cuadro 3. Este cuadro considera únicamente las contribuciones de acuerdo a su tipo, y es decir, de acuerdo a la disciplina o a la temática abordada en los textos. Como ustedes pueden ver acá, en el periodo de Fernández Guardia, que fue básicamente mitad de la década de 1930, primeros meses de 1940, tenemos una alta concentración o una altísima concentración en artículos de carácter histórico,
casi el 97%, y el resto son textos de carácter genealógico. En la época de Bolio Jiménez, básicamente la década de 1940, los textos de historia siguen predominando, pero ahora apenas con un 39%, mientras que, noten ustedes, los textos que he clasificado en asuntos de actualidad representan casi un 30%, es decir, buena parte de esos textos que politizan la revista, como señalé antes. Es interesante que hay una apertura hacia otras ciencias sociales, antropología, sociología, etc. Pero en general uno podría decir que Bolio Jiménez lo que hace es convertir la revista del Archivo Nacional en una revista generalista, frente al carácter especializado que tenía en la época de Fernández Guardia. Viendo luego la gestión de Coto Conde, que básicamente abarca fines de la década de 1940, décadas de 1950, 60 y 70, vemos acá cómo la historia recobra la importancia en términos de las contribuciones con casi un 75%, y lo más importante ya en la etapa final de Coto Conde, en la década de los 70, pues aparecen los primeros artículos sobre temas archivísticos con casi un 10%. Una vez que pasamos al periodo de Chacón León, los temas archivísticos, noten ustedes, prácticamente pasan a ser el 22%, los temas de historia se reducen a un 43%, pero al mismo tiempo las publicaciones de otras ciencias sociales aumentan a un 26%. Es decir, que en la época de Chacón León, si bien se le da mucha más importancia a la archivística, la revista del Archivo Nacional adquiere un perfil de revista ya de ciencias sociales. Esta situación cambia en la época de Chacón Arias, cuando es claro ya que, digamos, la archivística está peleando fuertemente por su espacio propio y dominante en la revista del Archivo Nacional, y la historia y las otras ciencias sociales están resistiéndose aún a ese dominio. Vean que prácticamente están casi empatados, historia y ciencias sociales casi con un 49% de las contribuciones, y archivística con un 48%. Y al llegar al último periodo de Campos Elizondo, aquí sí ya resulta evidente que la revista del Archivo Nacional ha encontrado, digamos, finalmente una identidad como una revista de archivística, con la historia básicamente como un socio menor. Es decir, los artículos de historia representan menos del 30%. Este es, digamos, el porcentaje menor que han representado en toda la historia de la revista del Archivo Nacional, y aún menos que en la época de Bolio Jiménez. El cambio lo podemos ver todavía de manera, si se quiere, más dramática si comparamos el periodo de Campos Elizondo con el de Fernández Guardia. En la época de Fernández Guardia, los artículos de historia eran casi un 97%, y los de Campos, mientras que en la época de Campos y Elizondo representan apenas casi el 30%. Esta situación, por supuesto, también evidencia el hecho de que buena parte de la producción historiográfica en Costa Rica en estos momentos se publica en revistas especializadas de historia y ciencias sociales, ya sea costarricenses o del exterior. Así pues, en síntesis, en los 85 años que tiene ya esta revista,
pues la revista pasó de ser una revista de historia en la época de Fernández Guardia a una revista generalista en la época de Bolio, retornó a ese perfil de revista de historia en la época de Coto Conde, empieza a desarrollarse como una revista de archivística y ciencias sociales en la época de Chacón León. Ya en la de Chacón Arias es claro que va hacia una revista especializada en archivística, y esta última tendencia se consolida en la época de Campos Elizondo. Para terminar, quisiera simplemente mostrar acá los principales estilos en las portadas de la revista del Archivo Nacional. Como ustedes pueden ver, la primera portada es la portada que corresponde a la época de Fernández Guardia. Es una portada muy sobria que básicamente sigue en sus estilos a revistas académicas europeas y estadounidenses de inicios del siglo XX. Cuando vamos hacia la revista, al estilo de portada en la época de Jorge Bolio, vemos un cambio significativo, ¿verdad? En términos de la forma en cómo se presenta la revista. Y habría que aclarar que en esta portada, siendo Bolio un ex sacerdote, pues no debería sorprendernos que aparezca una referencia a Dios en el sentido de primero Dios y después vos. Que en parte pues refleja el carácter un poco militante que tuvo la revista en este periodo. En la época de Coto Conde, que es la tercera revista, ahí la revista mantiene siempre, digamos, un tipo de ilustración que recuerda el Art Nouveau, y que ya hacia la década de los 60, este estilo de portada es reemplazado por otro en donde simplemente aparece un mapa de Costa Rica. En la década de los 80, ya la revista empieza a publicarse como aparece en la cuarta fotografía, es decir, con una foto alusiva a algún tema histórico, generalmente, como ilustración de la portada, y ya en la última, en el último cambio en el estilo de la portada, pues simplemente aparece RAM como nombre de la revista, ¿verdad? Que pues, trata de afirmarlo ya en términos de marca acá. Agradezco mucho pues la atención de ustedes, y en caso de cualquier duda o comentario que me quieran hacer, pueden hacerlo a mi correo electrónico, que es ivan.molina@ucr.ac.cr. Muchísimas gracias y muy buenos días.